quienes están presentes en este grandioso evento, que es el primer Congreso Nacional de Sexualidad Humana, el CONASEX. Es para mí un motivo de inmensa satisfacción darles la bienvenida en esta tarde como la directora de Relaciones Públicas y Socioculturales. Me siento profundamente satisfecha de tener una concurrencia tan selecta en esta ocasión. Vamos a dar el pase con el tema de la conformación del patrón sexual durante el periodo de transición. Le damos pase al doctor Pedro Rondón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? ¿Me escuchas bien? Buenas tardes, doctor. Sí. Muy buenas tardes. Se escucha. Perfecto. Necesito entrar a las diapositivas, al PPT. Explícame dónde entro, por favor. Creo que ya lo encontré. Sí. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Me ven? ¿Ven las diapos? Sí, doctor, se ve perfectamente. Okay, perfecto. Primero que nada, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Creo que es el primer congreso que realizan este año y me parece muy buena la organización, la planificación, muy buenos los ponentes que han invitado también. Y yo voy a inaugurar esto con el patrón sexual, el periodo de transición, que es el desarrollo de la sexualidad. Primero quiero explicarles un poquito cuál es la diferencia, o lo que estudia, mejor dicho, la sexología. La sexología es una ciencia relativamente nueva que estudia dos áreas fundamentales, que tienen que ver con el sexo y con la función sexual. ¿Qué es el sexo? Ya ustedes lo saben, es una diferenciación anatómica entre un hombre y una mujer, pero no es solamente por el fenotipo, por el aspecto físico, sino que tiene que ver con los cromosomas. Las mujeres tienen cromosomas XX, los hombres tenemos cromosomas XY. También tenemos gónadas diferentes. Las gónadas tienen que ver con el aparato reproductivo. Las mujeres tienen ovarios, nosotros tenemos testículos que van a producir los espermatozoides, las mujeres van a producir sus óvulos. Tenemos también un fenotipo, lo somático, también tenemos esas diferencias entre hombres y mujeres. Nosotros nacemos como hombres o nacemos como mujeres. La categoría que se trata de imponer ahora es la intersexualidad, que sencillamente no existe. No hay personas intersexuales. O eres hombre o eres mujer. En ese medio hay una gama de enfermedades o alteraciones que tienen que ver con el sexo. Que hay un cromosoma de más, un cromosoma de menos, hay una mutilación de alguna parte del cromosoma, hay componentes cerebrales, hormonales, que influyen, y dentro de esta categoría tenemos pseudohermafroditismo primario o secundario, tenemos síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, homotesticular, que es una patología, y así hay una serie de patologías en todos los procesos del desarrollo del sexo. Pero eso no significa que sean intersexuales. El sexo es hombre-mujer o alguna patología o alteración que se presenta. Y el proceso de la función sexual es la otra área que estudia la sexología. Porque una cosa es el sexo, que es hombre-mujer, como tú naces, y después cómo se presenta tu función sexual. Esta lámina, que es la lámina maestra de la función sexual, te explica, por ejemplo, una serie de características que parecen confusas, pero no lo son. Primero tenemos el deseo sexual, que es todo lo que ve acá de azul, que interviene en todo el componente de la expresión de la sexualidad del ser humano. Esta expresión tiene un administrador, un método y una frecuencia, porque cada vez que hay un estímulo sexual, nosotros respondemos ante ese estímulo. ¿Cómo respondemos? Con esta respuesta sexual, que ustedes pueden ver acá. Entonces, primero tenemos el deseo, después tenemos la fase de situación estímulo sexual, que va a producir una respuesta sexual. Esta situación estímulo tiene que ser producida por alguien, evidentemente. Por eso hablamos que hay un administrador, hay un método que utiliza la persona para provocar esta respuesta sexual y hay una frecuencia,
que es la cantidad de veces, ¿no?, que tiene actividad sexual. Y en la respuesta sexual inciden una serie de aspectos como anatómicos, neuronales, hormonales, vasculares, endoteliales, funcionales. Hay también la relación de pareja, por supuesto, que son los aspectos ya mentales. Entonces, interviene una serie de aspectos y esto tiene una duración variable, este proceso. Vamos a desmenuzarlo para poder entrar después a lo que es el patrón sexual. La función sexual entonces expresa las actividades propias del sexo y cada uno expresa su sexualidad de una manera diferente. Hay millones de formas de expresar su función sexual o de realizarla. Es una característica observable cuando se presenta un estímulo sexual, que ahí se inicia una situación sexual y se va a producir un organismo, una respuesta sexual. Es observable porque se puede observar en laboratorio, se puede estudiar, puedes analizar cuál es su funcionalidad y cuáles son sus alteraciones o patologías. También tenemos el deseo sexual por otra parte. ¿Qué es el deseo? Son las ganas de tener actividad sexual, las ganas de buscar material erótico, las ganas de buscar una pareja para tener actividad sexual, las ganas de tener actividad sexual con uno mismo a través de la masturbación, por ejemplo, y también la evocación, la memoria, las fantasías, los recuerdos, todo eso tiene que ver con el deseo sexual. Y sobre todo, que eso es lo que te va a dar ganas de tener o te va a motivar para tener actividad sexual, ya sea contigo mismo o con otra persona. ¿Quién administra o quién puede administrar un estímulo sexual? Que fue lo primero que vimos, de quién te produce ese deseo sexual y quién hace que tú respondas sexualmente. Puede ser un hombre del mismo sexo, por ejemplo, o una mujer del mismo sexo. Puede ser una persona del sexo opuesto, que es lo común, en el sentido que es lo que más hay estadísticamente, porque ninguna de estas conductas es anormal. Simplemente el nivel de homosexualidad o bisexualidad tiene un menor porcentaje que el nivel de heterosexualidad. El administrador puede ser hetero cuando es una persona del sexo opuesto. Hablamos de un administrador heterosexual. Cuando es del mismo sexo, hablamos de un administrador homosexual. Y cuando es de ambos sexos, hablamos de un administrador bisexual. Acá tenemos en el homosexual 2 mujeres, pero pueden ser 2 hombres. Acá podría ser 2 mujeres y un hombre, porque la pareja mujer tendría otras relaciones homosexuales con otra mujer. Entonces hay muchas variantes a la vez. ¿Y qué método utilizas tú para estimularte? Generalmente utilizamos la vista y el tacto. Es lo que más nos atrae. Pero puede ser todos los sentidos. El gusto, el olfato, el tacto, el oído. Todo interviene y también las fantasías. También es un método para excitarte. Y todo este método, todos estos métodos, un administrador y también tenemos una frecuencia para generar tu respuesta sexual. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de veces que tú tienes, no que quieres, que tienes actividad sexual contigo mismo o con otra persona, a través de la masturbación con el coito. Esta frecuencia sexual puede ser alta, media o baja. Una frecuencia alta, por ejemplo, es cuando una persona tiene actividad consigo misma o con su pareja todos los días, varias veces al día, hasta cada 3 o 4 días. Una frecuencia media es cuando la persona tiene actividad sexual consigo misma o con otra persona cada 5 a 9 días. Y la frecuencia sexual baja es cuando la persona tiene actividad cada 10 a 14 días. Cuando tú pasas de esa frecuencia, entras en una patología. Pero las 3 frecuencias que les he mencionado son comunes, son fisiológicas. En sexología no hablamos de normal y anormal. Hablamos de patologías o conductas operativas sanas, fisiológicas. Y esta frecuencia es fisiológica, depende de cada uno y depende de la pareja. Por ejemplo, una persona que tiene una frecuencia de masturbación cada 10 o cada 14 días es una frecuencia baja, pero está dentro de los límites de la normalidad, de la salud, perdón. En cambio, si tú te pasas de ir cada 20 días, cada 2 meses, cada 3 meses, hay una patología. Y el deseo sexual pasa lo mismo. La gente va a consulta y dice, por ejemplo, tengo ganas de tener actividad sexual,
tengo muy bajo deseo sexual. Y muchas veces no se dan cuenta que ese deseo lo tienen una vez a la semana o cada 10 días y no es una patología. El deseo sexual hipoactivo es cuando tienes deseo sexual cada 20 días, cada 25 días o una vez al mes, o cada 2 o 3 meses o más. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta eso. Esos elementos, el administrador, el método, va a hacer que se produzca la respuesta sexual. Y la frecuencia también tiene relación. Esta frecuencia sexual, como ven, tiene que ver con el deseo. Yo puedo tener deseo sexual y desarrollar mi respuesta sexual. Pero puede ser que no tenga ganas, pero tengo una pareja que está acostada al lado mío, me empieza a acariciar los genitales y yo me voy a excitar. Y se va a generar el deseo. O sea, no siempre la respuesta se inicia con el deseo. Puede ser que con los toques, la excitación, se genere también el deseo. Estas son las distintas fases de la respuesta. La excitación, que son los previos, los preliminares, las caricias, los masajes, los besos, lo que uno hace antes de, como el calentamiento para empezar la respuesta sexual. Después se produce la penetración generalmente y puede haber orgasmo o no, o puede haber orgasmo y eyaculación, que el orgasmo y la eyaculación en el hombre son dos eventos diferentes. Y si no se produce, igual se puede disfrutar de esta parte de acá, de los previos, y no necesariamente el orgasmo debe ser una meta. Una vez que el hombre alcance el orgasmo y la mujer, hay un periodo de resolución donde todos los cambios que se produjeron al inicio, en esta fase de excitación, que son cambios que tienen que ver con las hormonas, por ejemplo, incremento de la testosterona, incremento de la dopamina, que activa nuestro circuito de recompensa, va a hacer que nos sintamos excitados bien, porque es el mismo neurotransmisor que interviene con el consumo de drogas, alcohol, pero en un nivel más bajo. Si tú ves además pornografía y te masturbas, por ejemplo, este nivel de dopamina va a ser el doble, va a aumentar, se va a incrementar. Y estas hormonas funcionan y van a generar una relajación en el cuerpo. Si no hay ninguna alteración, vas a tener erección, la mujer va a lubricar, va a tener erección de clítoris y va a poder continuar con su actividad sexual. Una vez que el hombre eyacula, no puede continuar. Hay un periodo de resolución donde el nivel hormonal baja y ya la testosterona bajó, se incrementó la prolactina que disminuye el deseo y las ganas de continuar, y también la dopamina baja su nivel. Entonces el hombre pasa por un periodo que se llama refractario. Para volver a empezar una actividad sexual, el hombre tiene que esperar unos momentos. Cuando es adolescente, generalmente puede durar 10 minutos, 15 minutos, media hora, y volver a tener actividad sexual, o sea, volver a iniciar el proceso, porque las hormonas se van a activar nuevamente por el deseo y puede volver a tener una erección y continuar. Esto se disminuye a partir de los 30, empieza el declinar de la vida sexual del hombre. Eso no significa que no disfrute, que no haya orgasmo, que no haya placer, todo va a ser igual, pero tal vez con menor intensidad, y este periodo se va a alargar más tiempo. Puede durar hasta un día, 24 horas. Pasa de los 10 minutos a la media hora, 2 horas, 3 horas o un día. Hay personas, esto no es una regla fija. Hay personas que tienen una vida saludable, que tienen mucho deseo, que tienen alto deseo sexual y que además tienen una pareja que les atrae mucho y que pueden continuar después de un tiempo, recuperarse y volver a tener un encuentro. No, pero esto no debe ser obligatorio. O sea, más vale la calidad de un encuentro sexual con una buena estimulación para que va a favorecer el orgasmo de la mujer, que tener 2 coitos seguidos que sean mediocres, que el hombre y la mujer, el hombre eyacule rápido, que la mujer no tenga orgasmo, pero quiera otro más. Y es un error de concepto pensar, yo quiero que mi pareja tenga 2 coitos seguidos, que tenga 2 erecciones o 3, porque la erección no es voluntaria. Intervienen una serie de factores para lograr, que son hormonales y neuronales, y también vasculares. Todo esto tiene un tiempo de duración. Desde que se inicia hasta que termina en la relación sexual o contigo mismo o con una pareja, tiene un tiempo. El hombre, una vez que penetra,
demora más o menos en eyacular entre 3 y 7 minutos. Y ese tiempo es normal, es funcional, es lo que la mayoría hace, por eso hablo normal como criterio estadístico. Pero hay gente que espera que su pareja dure 15 minutos, media hora, y eso es muy extraño, muy raro que pase, porque es una respuesta ya fisiológica. Y esas son las estadísticas, las investigaciones realizadas, todas indican que en promedio va de 3 a 7 minutos. Y una mujer puede demorar entre 2 y 5 minutos después de la penetración para tener el orgasmo, o también a través de la estimulación de clítoris, que es la forma más fácil que la mujer puede tener un orgasmo o más, ¿no? Porque hay varios tipos de orgasmos. Este periodo refractario, como les comentaba, los cambios hormonales elevan la prolactina, que hace que disminuya el deseo. El hombre tiene sueño, cansancio, tiene ganas de dormir y puede durar minutos a horas. Y es un proceso involuntario. El hombre no puede decidir tener una erección o continuar. Es algo biológico, anatómico, fisiológico. Y no hay decisiones al respecto. Y el tiempo, como les explicaba, no es que hay un tiempo de media hora. El tiempo ideal, óptimo en las investigaciones a nivel mundial y en altas poblaciones, en universitarios, adultos también, jóvenes y adultos mayores, está dentro de 10 minutos lo óptimo, pero entre 3 y 7 es lo más común y lo funcional. Esperar que tu pareja dure media hora te va a causar una serie de frustraciones, peleas por falta de información sobre la respuesta sexual. Y ahora sí pasamos al tema, patrón sexual. Lo que pasa es que si lo anterior era difícil que comprendan eso. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá, porque me gustaría que la conferencia fuese participativa también. Que ustedes pregunten, ya sea por chat o directamente. Dime, Profesor, María. disculpe, si es que de repente una persona eyacula en menos de 3 minutos, estaríamos hablando de una patología. Bueno, podríamos hablar de la eyaculación rápida, que antes se llamaba eyaculación precoz, que es el proceso en el cual el hombre eyacula. Tiene tres opciones. La más grave es que el hombre tiene los preliminares, apenas se acerca a la vagina y eyacula. Apenas tiene el primer contacto. Otra posibilidad es que el hombre penetre y eyacule apenas penetra. Y la otra posibilidad es que eyacule antes de los 2 minutos. Esas son las categorías que hay o los niveles de eyaculación rápida y es una patología. Generalmente de origen psicológico, más que orgánico. Son muy pocas las personas que tienen eyaculación rápida por causas orgánicas. Cuando hablamos, doctor, disculpe, de situaciones psicológicas, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Bueno, antes se dividían las patologías en causas orgánicas, causas psicológicas, pero en realidad es un conjunto de causas. Mucho tiene que ver la relación que tienes con la pareja o con la persona. Si tú tienes problemas con tu pareja, es muy probable que tengas disfunciones sexuales con ella. Por ejemplo, si discutes mucho, hay mucha discordia de pareja, tu pareja te ha sido infiel, te ha engañado, tú no quieres tener hijos, o tienes algún problema de que no la deseas, o que buscas solamente tú tener un orgasmo inmediato, eso va a generar disfunciones sexuales. Y la eyaculación rápida puede ser una de ellas. O sea, las personas eyaculan rápidamente porque tienen generalmente discordia de pareja, o sea, problemas con la pareja, o un resentimiento por la pareja de cualquier tipo, y eyaculan rápido. O segundo, porque ellas piensan, tienen cogniciones negativas. Es decir, piensan que van a eyacular rápido porque una vez les pasó. Y dicen generalmente, la próxima vez que tenga me va a pasar de nuevo. Y empieza a generar profecías autocumplidas que se van a cumplir. Porque cuando uno piensa que las cosas le van a salir mal, le salen mal. El aprendizaje también tiene mucho que ver en la respuesta sexual. Si un adolescente se masturba escondido en el baño rápidamente para que no lo descubran los padres, o porque no tiene un espacio en la casa porque duerme con sus hermanos, generalmente lo va a hacer rápido y va a aprender a eyacular rápidamente y no se va a dar cuenta de cuáles son las sensaciones previas a la eyaculación. Y cuando tenga una pareja también va a eyacular rápido porque aprendió así. Y también las presiones impuestas
por distintos factores que vamos a ver más adelante, pueden generar esa disfunción sexual. Pensar que tú tienes que durar media hora y no es así, genera frustración en ti y pensar que estás mal, que algo no está funcionando, que no eres bueno, y eso va a hacer que se genere esa repetición de pensamientos y genere ansiedad, y la ansiedad va a generar la eyaculación rápida también. ¿Alguna pregunta más? ¿Continúo, Ariana? Sí, doctor. Buenos días, vamos a dar. ¿Perdón? Sí, doctor, continúen. Ok. Entonces hablamos del patrón sexual. ¿Qué es el patrón sexual en sexología? Son las características de una persona y de su función sexual. Son características propias del sexo, hombre o mujer, y la función sexual en personas que ya tienen 25 años o más, ¿no? Pero han estado presentes en los últimos 5 años de su vida, que han mantenido un mismo patrón de comportamiento. Por eso se llama patrón. Es decir, su conducta sexual es hetero, homo o bisexual, y ya se define y está perfectamente claro de lo que es. Ahora, hay dos postulados que explican cómo se produce ese patrón sexual. El postulado de la integración de la función sexual dice cómo se adquiere. ¿Cómo adquieres tú tu comportamiento sexual, tu patrón sexual que vas a generalmente a utilizar durante toda la vida, aunque puede haber un cambio más adelante, porque el patrón sexual es dinámico también. ¿Cómo lo adquieres? A través del aprendizaje discriminativo, o sea, tú vas teniendo, nuestra conducta tiende a variar en la actividad sexual, ya sea de administrador, de método, de frecuencia. No siempre es igual. Y tú puedes estar con una persona que te guste todos los días y de repente varía esa frecuencia sexual, y no quiere decir que tú toda tu vida vas a tener relaciones todos los días si tienes frecuencia alta. A lo mejor en la siguiente semana no tienes relaciones, a la otra tienes 2, a la otra 3, a la otra diaria. Entonces siempre hay variación. Y cuando tú varías, van dando diferentes patrones. O sea, tú puedes tener actividad sexual con una persona del sexo opuesto, de tu mismo sexo, o de ambos sexos. Entonces, por aprendizaje, porque no hay hasta ahora demostrado que exista un gen de la homosexualidad, tú puedes implementar esos 3 patrones. Y eso va a hacer que la persona que te excite y que te produzca el estímulo sexual sea de estos sexos, y de estas opciones. Ahora, ¿cuándo lo adquieres? Desde que eres chico. O sea, a través de los periodos de aprendizaje y de crecimiento, y que tú lo vas desarrollando desde que eres niño. Acuérdense que la función sexual está presente en el feto antes de nacer y también en los bebés. Los fetos tienen erecciones. Si tú cambias los pañales a un bebé varón y lo rozas, lo estás tocando, el bebé tiene una erección. Por eso muchas veces de cambiar los pañales los bebés orinan a los papás, porque tienen una erección fisiológica y el pene apunta hacia arriba y mojan a los papás. Pero no es que estén buscando una respuesta erótica, en absoluto, ni el orgasmo. Es un placer como tocarse cualquier parte del cuerpo. Porque ellos no ven la sexualidad en esa etapa como algo sucio, pecaminoso que tiene que esconderse. Son los padres los que les enseñan y les dicen que es vergonzoso, que qué asco, no te toques, eres feo, eres un pervertido, eres un mañoso. Y así aprenden a ver la sexualidad como algo tabú, algo sucio, algo vergonzoso. Y estos son 3 periodos: el periodo diferenciado, el de transición y el diferenciado. Nosotros vamos a ver que es el de transición, pero quiero explicarles un poquito qué es cada uno de ellos. El periodo indiferenciado dura desde los 0, o sea, apenas nace, hasta los 8 o 12 años, que se supone que empieza la adolescencia. Y cualquier fuerte estímulo produce una respuesta sexual. Las niñitas, por ejemplo, se soban de 3 años, 4 años, se pueden sobar con la esquina de un mueble y tener placer sexual. Y disfrutan de lo que están haciendo. Pero no buscan un orgasmo. O sea, buscan la satisfacción y el placer. Por placer. Si se tocaran otra parte del cuerpo,
también tendrían placer. En el periodo de transición, que es la adolescencia, empieza o puede empezar desde los 8, los 12 años y dura hasta los 18 o 21 años. Acá el adolescente aprende su patrón sexual y a desarrollarlo a través de un aprendizaje discriminativo por ensayo y por error. Discriminar es darse cuenta, es razonar y decir, bueno, me gusta esto, tomo una decisión y lo hago, pero conscientemente. Sin embargo, el lóbulo frontal de un adolescente no está desarrollado como el de un adulto. Entonces acá vienen muchos temas relacionados con lo que está pasando ahora de la transexualidad y del cambio de sexo, ¿no? Porque la APA, que es la Asociación Psicológica Norteamericana, que es una de las más reconocidas y que manda en todo lo que tiene que ver con sexología, con educación sexual, dice, por ejemplo, que un adolescente no está en capacidad de decidir si aborta o no, porque todavía no ha desarrollado completamente y su nivel de discriminación no ha terminado de desarrollarse, porque no es un niño ni es un adulto, está en un proceso de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que no discrimina completamente. Pero la APA también, contradictoriamente, aprueba que un adolescente quiere cambiarse de sexo, se haga una sustitución hormonal, se haga una mastectomía para cambiar su sexo. Entonces, para unas cosas sí y para otras no. Y la ciencia no es así. O es o no es. Pero acá ya entramos en un terreno político, doctrinario y de mucha presión a nivel de la Sociedad Mundial de la Salud, la OMS, de las Naciones Unidas, de la APA y de muchas instituciones que están fomentando que los adolescentes tomen decisiones acerca de cambiar de sexo, amputarse los genitales, los senos o tener tratamientos hormonales sustitutivos cuando es una persona que, como les digo, no ha terminado su periodo de transición, está en cambio. Puede ser que después se arrepiente. La mayoría de niños y adolescentes se arrepienten de haberse hecho cirugías y a veces son irreversibles, incluso los cambios hormonales, porque tienen consecuencias sobre la salud. Y el periodo diferenciado es cuando tú ya tienes 18 o 21 años, dependiendo de tu grado de madurez, ya discriminas completamente, ya sabes las consecuencias de lo que vas a hacer. Un adolescente muchas veces se opone a la respuesta de los padres y quiere ser lo que son todos, no quiere ser diferente a los demás. Y en este caso, esas nuevas conductas de cambiarse de sexo o definirse como transgénero o transexual son un contagio, porque se han producido después de la pandemia, que antes no se producían así, antes eran más los hombres, ahora son más las mujeres, están apoyados por movimientos que tienen que ver con movimientos doctrinarios políticos nacionales e internacionales, como feminismo extremo, LGTBI, la ONU, la OEA y todas las entidades que les he mencionado anteriormente. Y los adolescentes son las personas que son más fáciles de convencer, de manejar, es el público. Es como si hubieran decidido vamos a hacer cambios, ¿cómo los hacemos? Vamos donde los adolescentes, porque con el adulto ya no funciona, porque el adulto ya discrimina y ya sabe y puede decidir por su cuenta. En cambio, un adolescente generalmente está involucrado con todo lo que es la moda, el contagio social, y no quiere ser diferente. Y un adolescente que tiene problemas de identidad sexual y que le hacen bullying, cuando él decide tener una orientación diferente sexual o cambiarse de sexo, decir soy toda la cantidad de géneros que hay ahora, soy pansexual, soy no binario, es aplaudido porque es la moda. Y sus amigos dicen, ¿cómo te atreves? Y a mí me daría vergüenza. Y eso es lo que está pasando. Ahora, en este periodo de transición de la adolescencia, ¿qué pasa? Que emite respuestas el adolescente a lo que la sociedad espera que haga. ¿Qué es lo que espera un adolescente? ¿Y qué es lo que espera la sociedad, mejor dicho, de un adolescente? Que este adolescente tenga enamorada primero, que esté varios años con ellos, que tenga varias, si es hombre, que tenga varias, si es mujer, que tenga uno o dos. Porque eso es lo que la sociocultura te manda. O sea, la sociocultura decide qué es lo que debes hacer.
aunque tú biológicamente podrías responder ante cualquier tipo de estímulo. Entonces del adolescente se espera que responda a lo convencional. Que tenga una enamorada, después sea novio, después se case, después tenga un hijo, después tenga 2 hijos, después se divorcie y después se muera. Porque ese es el pronóstico de nuestra vida actual. Y cuando no se casa y pasan muchos años, dicen, esa persona es sospechosa, no toman en cuenta que puede decidir no querer casarse, no vivir su vida sola, y ya está, ¿no? Y este adolescente es potencialmente capaz de ejecutar diferentes actividades sexuales con diferentes personas de diferentes sexos, además. Algunas conductas sexuales, por ejemplo, son transitorias. Por decirte, acá ven esta imagen, hay dos, en una fiesta están tomando, hay 2 chicos se están besando, porque tomaron licor, porque se desinhibieron, el licor desinhibe muchas de las conductas, y tuvo un beso, que es una conducta homosexual. O puede ser que un grupo de primos o amigos decidan masturbarse juntos y compitan para ver quién eyacula más rápido, el que demora más pierde, o le apunten a una galleta o algo y el que no le invoca la galleta pierde. Pero esas actividades son homosexuales, porque se están estimulando entre ellos, están viendo las erecciones de sus amigos y se están excitando con eso. Entonces la homosexualidad no significa solamente tener contacto sexual con alguien de tu mismo sexo, sino puede ser solamente expresada por fantasías, por imaginación cuando se masturba, por ver películas pornográficas gay o por tener este tipo de juegos. Pero a veces estos juegos son solamente temporales. Por eso es la variante. O sea, acá tienen la conducta sexual, cómo varía y cómo a veces se sale el rango convencional. Pero esto no quiere decir que se haya vuelto un patrón de conducta ni una patología. Fue solamente una experiencia que tuvieron con alguien de su mismo sexo. Pero después pasó y volvieron a su heterosexualidad. Fue circunstancial. Ahora puede ser que no, puede ser que lo sea, porque muchas personas homosexuales dicen, no, yo de chiquito supe que me gustaban los hombres y me gustaron. Entonces, por ser un proceso de discriminación, requiere práctica. Por ejemplo, en el campo, yo les hablé de administradores fisiológicos, pero hay patológicos. Un administrador patológico puede ser la pedofilia. O sea, los adultos que se excitan y tienen placer sexual viendo menores de edad, niños. Puede ser la zoofilia, tener actividad con animales. Puede ser la gerontofilia, tener actividad sexual o pensamientos con ancianos. Hay muchas variantes. Esas son parafilias, patologías. Pero puede ser, por ejemplo, circunstancial también. Eso no quiere decir que sean homosexuales, son solamente experiencias. Porque todo lo que tiene que ver con una actividad sexual, con la vida del adolescente, está centrada en el sexo, porque recién lo descubrió. Recién descubrió la masturbación y es lo que más le importa en su vida. No le importa su futuro, nada, quiere disfrutar del sexo. Apenas empieza a masturbarse, el pico de la masturbación sube, es altísimo. Algunos se masturban varias veces al día y muchos se sienten muy culpables porque los han hecho sentirse culpables por masturbarse. La atracción de una persona o las amistades siempre tienden a irse a la parte sexual. Hay un componente sexual, es muy comprobable que si tienen una amiga que les puede gustar, terminen teniendo relaciones con ella si hay correspondencia o buscan la parte sexual. Todos los sentimientos, emociones, enamoramientos son demasiado intensos. Un adolescente que se enamora piensa que ya cuando termina nunca más se va a enamorar. Y lo dicen, nunca más se encierran en su cuarto, lloran 3 días y a la semana tienen otra pareja y dicen, conocí al hombre de mi vida o a la mujer de mi vida. Y eso dura 3 meses y vuelven a llorar y decir, nunca más me voy a enamorar. Vuelven a conocer a otro y es el amor de mi vida. Y así van viviendo. El deseo, la atracción, salir con chicas, ir a bailes, ir a fiestas, ir a discotecas, besar, aprender a besar. Todo esto es lo que manda todas sus emociones. Y la frecuencia, como les decía, aumenta la frecuencia de masturbación, pero van buscando el placer.
por placer. Como no tienen educación ni formación sexual, buscan eyacular para tener un orgasmo y salir de eso. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hacen eso? Porque no tienen información sexual. ¿Y por qué no tienen información sexual? Porque los papás tienen miedo a hablar con ellos, porque no hablan con ellos. Porque para hablar un papá con un hijo piensa que tiene que ser un experto y que es un tema que a mí no me hablaron como papá, entonces ¿por qué voy a hablar yo con mis hijos? A mí me hablaron y yo soy una persona normal, pero es una persona normal pero desinformada. Y lo mismo va a pasar con el hijo. Yo no entiendo esa postura de que si tú viviste situaciones difíciles en tu adolescencia y querías información sexual, ¿por qué no se la das a tus hijos? Tú ya sabes lo que es eso. Ya pasaste por esa etapa y tus hijos la necesitan. A la vez hay educadores con miedo, es decir, los profesores no se arriesgan a hablar. ¿Por qué? Porque los padres pueden reclamarles si hablan de temas de ese tipo, que son temas que se deberían hablar en la casa, en la familia también. Entonces, ¿qué hace un adolescente cuando no recibe esa información? La busca con sus amigos, que saben lo mismo o menos que él, o la buscan en la pornografía, por internet o por pornografía, que son los peores educadores. O sea, nosotros ahora tenemos el educador sexual por excelencia de un adolescente, es la pornografía, es ahí donde aprenden cómo debe ser su vida sexual. Pero resulta que la pornografía es una película, es ciencia ficción, no te enseña lo que es verdaderamente un acto sexual. Si ustedes analizan y desmenuzan una película porno, los adolescentes que la ven creen que un acto sexual dura media hora. De ahí viene lo que hablábamos anteriormente, que dura media hora o una hora, que tiene que tener coitos seguidos, que sus genitales son muy chiquitos porque los genitales de los actores pornos son enormes y que eso es lo normal, piensan. No se dan cuenta que estos actores fueron seleccionados por el tamaño de sus genitales, no porque sean buenos actores. ¿Alguna vez vieron a un actor porno ganar un premio, ¿no? Un Oscar? Jamás, porque son malísimos además. La mujer es lo mismo, senos grandes, cuerpos espectaculares, no hay preliminares, no hay previos, hay penetración directa, no hay consenso, no se conversa de lo que se quiere. El hombre es el que decide lo que va a hacer y la mujer acepta pasivamente, aunque no le guste, aunque le duela, aunque sufre. Muchas veces no le gusta y lo hace por complacer al hombre o porque piensa que es su papel. Todos esos son errores de concepto y generan en nosotros una idea equivocada de lo que es el sexo. Y al final, cuando tú vas a tener tu pareja, quieres ser un actor porno, pero biológicamente no puedes. No puedes durar media hora, no puedes tener 2 coitos seguidos, tu pareja no puede tener orgasmo porque no la has estimulado para los previos. Los orgasmos no son con fuegos artificiales ni con cohetes, sino que es una intensidad variable en cada mujer y genera frustraciones en ambos, en el hombre y la mujer. Y tu vida sexual no va a ser operativa porque tú no sabes cómo es una verdadera relación sexual. Además, no tiene por qué saberlo. Un adolescente no tiene que ser un experto en la cama. Si no tiene experiencia, tiene que primero vivir, aprender, conocerse, comunicarse y que haya un lazo afectivo o un lazo de comunicación. O sea, el para qué de un adolescente, por ejemplo, tener actividad sexual es muy diferente al de un adulto. Un adulto lo que quiere es tener relaciones por placer, para tener hijos o por amor y afecto. Y todo se puede combinar, generalmente por las 3 cosas. Y eso es lo que sucede, pero un adolescente no. El para qué es porque creen que ya están preparados, porque la mayoría lo hace, yo también lo hago aunque no quiera. Lo hago porque siento que si no lo hago, por ejemplo, una chica, su pareja lo va a dejar, o porque las amigas le dicen cómo es posible que no estés con tu pareja, no tengas relaciones, él te va a dejar por otra, o por curiosidad, o por presión de grupo. Hay muchos factores que influyen en el inicio de la actividad sexual que no son los más correctos. Si este adolescente hubiera tenido información sexual, se daría cuenta de que hay que tener una serie de factores
como por ejemplo la toma de decisiones que sea tuya, no porque el otro quiere o porque sientes que le debes algo a tu pareja. Tienes que tener en cuenta también que la presión de grupo no importa, es tu decisión, que hay riesgo de embarazo si no usa preservativos, hay riesgo de infecciones de transmisión sexual, de VIH, y que es importante cuidarte tú y cuidar a tu pareja, que ya habrá tiempo para eso. Entonces, pero si no tienes información, no lo piensas. Ahora, para hablar de sexualidad adolescente, tenemos que entender qué es la sexualidad, porque hemos hablado de sexo, función sexual y sexualidad. La sexualidad está influida por todo lo que tiene que ver con la sociedad. O sea, toda la parte biológica tuya, con aspectos psicológicos, culturales, sociales, costumbres, creencias, mitos, errores de concepto, factores religiosos, factores políticos, éticos, históricos, y eso es lo que es la sexualidad. El adolescente, por ejemplo, responde a cualquier estímulo sexual. Un adolescente ve pasar una mosca y le parece que esa mosca es sexy, porque siempre están pensando en sexo. Están en la sala de clases, tienen una elección en clases. ¿Por qué? No saben, porque ni siquiera hubo un estímulo. Entonces, la actividad que manda es la masturbación, pero también se puede excitar con ropa de la pareja, con una ropa interior, con cualquier cosa, y puede ser de cualquier naturaleza. Puede ser que, por ejemplo, un adolescente que tiene el mejor amigo y que siempre para con él, en el fondo es un tipo de enamoramiento, porque siempre está pensando en él. Todos lo hacemos juntos. Nos vamos a la playa, vamos al cine, vamos a una discoteca, salimos en grupos, salimos con amigas, tomamos, pero siempre es tu amigo y que paras con él, son inseparables. Lo mismo con las chicas. Pero la sociedad es muy permitiva con las chicas porque las chicas pueden dormir en la misma cama y no pasa nada. En cambio, si se quedan dos chicos a dormir en la casa de uno de ellos, los papás van a decir son gays. Pero sin embargo, se quedan dos chicas y no dicen son lesbianas. Y cuando se quedan a dormir empiezan los toques y las experiencias, sobre todo cuando son niños que no deberían producirse, ¿no? Entonces la expresión de método y error es la que manda. Al final, ¿qué es lo que sucede? Los papás y los docentes quieren que los chicos sepan protegerse y les hablan de anticonceptivos, de infecciones con cosas horribles, de VIH, y que generan los chicos miedo, porque les están enseñando el terrorismo sexual. ¿Y qué quieren saber los chicos? Sobre el placer, sobre cómo va a ser su vida sexual, sobre por qué sienten lo que están sintiendo. Sin embargo, nadie les contesta esas preguntas. Y esto no solamente es evidencia científica, sino que yo lo vivo en carne propia cada vez que voy a dar conferencias de colegios y les pregunto a los papás, ¿qué quieren que sepan sus hijos? Porque yo no puedo dar una charla sin que los papás sepan de qué voy a hablar. Y me dicen los papás de esto, de infecciones, de terrorismo, de miedo, que se cuiden, que no se hagan embarazados. Y después les pregunto a los chicos en un cuestionario, en una encuesta, ¿qué quieren saber ustedes? Y no tiene nada que ver con lo que ellos quieren saber. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, algún comentario? Dariana, ¿has visto alguna pregunta por chat? No, doctor. A ver, chicos, ¿alguien va a hacer una? No sean tímidos, porque la forma de aprender es preguntar. Y no hay preguntas tontas, o sea, cualquier cosa se puede preguntar, porque uno no nace sabiendo, sino que vas aprendiendo a lo largo de tu vida. Entonces, si hay un comentario, también me gustaría oír críticas, opiniones, porque yo estoy expresando mi punto de vista, el punto de vista del CIF, del centro donde yo estudié, y donde ya terminé un doctorado ahí, y siempre nosotros discutimos, peleamos y tratamos de aportar nuevas ideas. Ustedes pueden tener una opinión diferente a la que yo tengo y podría ser que su opinión sea más certera que la que yo tengo. Y pueden ayudarnos a enriquecer y a crecer, porque podemos tomar en cuenta y discutirla. A lo mejor es un aporte a la sexualidad que como les decía, es una ciencia nueva. ¿Okay? Vamos a los
temas críticos del adolescente, porque el adolescente tiene sus crisis y quiere saber. Y ustedes tienen que saber que el adolescente quiere saber, no que lo que ustedes quieren, lo importante es lo que quiere saber él. Entonces, por ejemplo, respecto a los condones, los preservativos, los papás le dicen a los hijos, usa condón, cuídate. Al hijo varón, no a la hija niña, mujer. ¿Por qué? Porque se supone que la mujer no debe hablar de ese tema. Y los padres hablan, el papá con el hijo, varón, y la mamá con la hija. Pero ¿qué pasa si la niña ya creció, quiere tener relaciones sexuales y decide tenerlas y su pareja no sabe usar el condón? Hay mucha probabilidad de que se rompa. El condón se rompe cuando hay un error humano, pero tiene 97% de posibilidades de que no se rompa a menos que se use mal. Es decir, que lo corten con una tijera, que esté vencido, que no tenga lubricante, que lo desarrollen mal. Entonces, todo eso lo tienen que saber las chicas, no solo los chicos. Y además no es suficiente que tú le digas, tienes que usar, tienes que enseñarle cómo usarlo. O sea, cómo utilizarlo. Lo usas con un plátano, con lo que quieras, y le enseñas cómo colocarlo y cómo utilizarlo. Entonces, ellos quieren saber cómo se pone, cómo lo coloco. Porque muchos lo abren completamente, lo estiran y después ya no se lo pueden poner. ¿Son 100% efectivos? Son las preguntas que hacen. No, hay una parte de error humano que es lo que puede hacer que se rompa. Y un mínimo de posibilidad de que haya un error de fabricación. No se abre nunca con los dientes, ni con una tijera, se abre con las manos, porque tiene unas muescas que tú lo haces así nada más y se va a abrir. ¿Protegen al 100% de ITS, infecciones de transmisión sexual? No. Protegen solamente las infecciones de transmisión sexual cuando no hay contacto piel con piel. Por ejemplo, el herpes, del VPH, de la sífilis, la gonorrea, o la candidiasis o cualquier tipo de hongos no te protege, porque solamente protege la punta del pene, pero no está protegiendo los testículos ni otra parte de la piel del cuerpo, donde también pueden haber síntomas o signos de infección de transmisión sexual. ¿Qué probabilidad de que se rompa cuando está usada mal? O sea, como le decía, un 99% de eficacia tiene. ¿Cómo me aseguro que no se rompa? Chequeando el vencimiento, no guardándolo en la billetera del auto, o sea, guardándolo en el bolsillo, no dejándolo en la guantera, no dejando que pase la fecha de vencimiento, no maltratándolo. Esa es la mejor manera para que no se rompa. ¿Y qué hago si se rompe y tienes una relación sexual y hay eyaculación dentro? Tienes la opción de la píldora de emergencia, pero no es un anticonceptivo. Es algo que puedes tomar 2 o 3 veces al año, que es lo que indican los médicos, porque no es un método, porque tiene muchas hormonas que impiden el embarazo, no es un aborto. Y además tienes que tomarla dentro de las 72 horas, de ser posible hasta 5 días después. Pero conforme pase más tiempo, va disminuyendo su eficacia la píldora de emergencia o la píldora del día siguiente. Entonces, ¿cómo actúa? Lo que hace es que impide que el óvulo baje y que el espermatozoide se encuentre con el óvulo y se produzca el embarazo. Por eso no es aborto. No se han unido el óvulo con el espermatozoide y no se han quedado, al unirse no se va a pegar en la membrana y se va a desprender y no se va a producir el embarazo. La masturbación es otra de las dudas que Dios tiene. ¿Hace daño masturbarse a diario? ¿Por qué la gente necesita masturbarse? ¿Cuántas veces a la semana es recomendable? ¿Las mujeres se pueden masturbar? ¿Qué cantidad se considera enferma? Todas esas preguntas les preocupan, porque ellos saben que se están masturbando seguido, que tienen una frecuencia alta. No hace daño masturbarse a diario, al contrario, el adolescente se masturba todos los días, varias veces al día, incluso cuando se baña. No tiene ninguna contraindicación. La gente, ¿por qué necesita? No es que necesite, lo hace porque le produce un beneficio, un placer. Y después van a ver por qué. ¿Cuántas veces a la semana es recomendable? Depende de ti. O sea, no hay una receta que te diga, tienes que tener relaciones sexuales durante toda tu vida 2 veces por semana. Eso depende del estrés, de las ganas,
de tu forma de ser, etc. Las mujeres se pueden masturbar igualito que los hombres. O sea, las mujeres tienen deseo sexual y también se masturban. Es un mito pensar que la mujer no debe tener deseo, no debe manifestarlo, no debe expresarse. ¿Qué cantidad se enferma cuando te masturbas? Tanto que no estudias, no trabajas, no socializas, no tienes pareja. Y si tienes pareja, no tienes relaciones con tu pareja, sino que solamente te masturbas. Ahí están las alteraciones. El beneficio de la masturbación hace que tú conozcas tu cuerpo. Una mujer que no se masturba es poco probable que sepa cómo le gusta que la acaricie, cómo le gusta tocarse. Y no se lo va a poder comunicar a su pareja, porque no sabe ella qué es lo que le gusta. Y el hombre que sabe cómo le gusta masturbarse tiene que explicarle a su pareja cómo le gusta, que ella no lo puede masturbar porque es un acto con uno mismo, pero ella lo puede estimular o tocar o acariciar. Y si no le enseña, no va a saber en qué parte del pene le gusta que la acaricie, en qué zona, etc. Además, esto aumenta la satisfacción con uno mismo, aumenta tu autoestima, hace que te desinhibas, que pierdas las vergüenzas, te alivia el estrés, te quita dolores de cabeza, permite dormir mejor, y es una forma de tener actividad sexual cuando no tienes pareja. Pero además alivia el estrés en el sentido de que te relaja y genera neurotransmisores como la dopamina y la testosterona que te va a producir placer. Otro tema que les preocupa es el moving, que es el maltrato psicológico, verbal o físico sistemático que se produce de una persona a otra. Entonces, esto es para reducirlo, para controlarlo y para convertirse en violencia sexual o violencia de cualquier tipo o maltrato. O sea, baja a la pareja psicológicamente y cuando está débil, la obliga, la presiona para que haga cosas que no quiere hacer. Como decirle, tú eres incapaz de hacer algo bien, tú no sirves para nada, dame acá que lo hago yo lo hago mejor. El FOMO, no sé si han oído hablar del FOMO, que es el temor a perderse algo que esté en las redes o sentirse excluido. Esto pasa mucho y se aumentó en la pandemia. Personas que no se quieren perder nada de lo que pasa en las redes y están por eso todo el día conectados, hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y tienen miedo que si no están en la red, sean excluidos, rechazados o no estén en onda, no estén en la moda y no estén siguiendo lo que pasa. Entonces sienten una presión patológica para estar conectados siempre con Internet. El sexting también es otra de lo que está produciéndose ahora. Cuando hubo pandemia, las relaciones eran a través de las redes sociales. Pero a veces te llegan mensajes. Entonces, si te llega un mensaje o una foto, tú no puedes subirla, porque la estás transmitiendo. Y uno de las frases, digamos, importantes, o los aspectos que tienes que tener en cuenta es que tú no lo debes producir, no le puedes pedir fotos a tu novia o a una amiga desnuda, porque después la vas a subir en redes, te molesta con ella, lo usas por venganza, no te dejes tampoco tomar estas fotos, porque cuando tú subes un contenido así, pierdes el control del mismo. Hay gente que lo hace en Facebook y después está rodando, incluso llega a los padres o llega a una persona que lo va a usar en tu contra. Si tú lo transmites, tiene consecuencias penales y legales. 3 a 4 años de cárcel por producirlo y compartirlo, por transmitirlo o por provocarlas. O sea, no le pidas a tu novia que te mande esas fotos. O sea, ¿por qué? ¿Para qué lo haces? O sea, solamente, mira, no tienes por qué publicar la foto, porque después llevas a arreglar tu celular y esa foto va a ser subida a otro lado. El grooming, que son personas mayores que se hacen pasar por adolescentes o menores, averiguan todas sus preferencias a través de Facebook o redes y se hacen amigos haciéndose pasar por personas de la misma edad. ¿Para qué? Para obtener satisfacción sexual, tener fotos, chantajear y presionar a la persona y decirle, si no me manda fotos más provocativas, voy a hablar con tus padres o las voy a publicar. Y son personas mayores, no son adolescentes. La pornografía es otro de los temas, yo les expliqué. Lo que pasa en el porno no pasa en la vida real. O sea, no porque veas Superman te vas a lanzar de la azotea para intentar volar.
No trates de imitar. Eso no es solamente para adolescentes, también va para adultos. Porque cuando vayas a tener actividad sexual, tú vas a creer que tiene que ser como ese actor porno y tu pareja también, y eso no pasa. No va a pasar nunca. Entonces, olvídate de esa pornografía. ¿Para qué te sirve? Para aprender algunas posiciones y hasta ahí. Tú puedes seguir viendo porno, masturbándote con porno, pero eso no quiere decir que vas a tratar de imitar. Si tú eres consciente de que eso no es real, que es una película, que es algo creativo, imaginativo, está bien, así lo puedes utilizar, pero no puede ser el único estímulo para que tú te masturbes viendo porno, porque habría una fijación de métodos que se convertiría en una patología, porque no hay otra forma de que tú tengas placer. Y todas las patologías tienen que tener variantes. Entonces se recomienda que veas porno, pero otras veces no. Otras veces utiliza la imaginación, las fantasías, lo que te gustaría hacer o evoca recuerdos que tuviste con tu pareja. Y eso va a ser una relación muchísimo más sana y te vas a sentir mejor. Viagra es otro elemento. Muchos adolescentes en nuestro país toman un promedio de 3 de cada 10 toman Viagra o 4 de cada 10. ¿Para qué? Para sentirse que vayan a ser mejores. Y eso no es verdad. Viagra no produce deseo, no produce erecciones. Si tú no tienes erección, te puedes tomar una caja de Viagra o cualquier otro componente y no va a pasar nada, absolutamente nada. ¿Cuál es el efecto de Viagra? Hace que se dilaten tus arterias. El pene está compuesto por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Estos cuerpos, cuando hay una excitación sexual, un estímulo sexual, se abren, se dilatan y la sangre entra porque el cuerpo está relajado y se produce la erección. El pene no es un músculo ni un hueso. Está compuesto por una capa albuginea que lo rodea y lo protege, y dentro están las arterias, que al haber un estímulo sexual y la persona estar cómoda, relajada, se llenan de sangre. Y lo que hace Viagra es mantener la sangre buscando sexo por sexo. ¿Cómo saber si seré un buen amante? No lo vas a saber, lo vas a aprender a lo largo de tu vida. Puedes tener 50 años y no ser un buen amante. Para ser un buen amante tienes que tener información sexual, tener que tener en cuenta que tienes una pareja, que no haya solamente un vínculo de choque y fuga, de placer, sino que tienes que aprender, preguntar, conversar, comunicarte para saber qué le gusta, para poder después estimular a tu pareja en la forma correcta. Doctor, Y otra disculpe. pregunta, dime. Doctor, falta 2 minutos para ya estar Yo ya terminando. termino. Ya, doctor. Ellos entonces lo que quieren saber es por qué tengo mi cuerpo. También se pregunta por el pene, el tamaño del pene, de los senos, porque no todo desarrolla igual ni en el mismo momento. Entonces, ¿por qué siento culpa o vergüenza al masturbarme? Todo esto es, ¿por qué? Porque nadie le está contestando esas preguntas. Si debe sangrar en la primera relación sexual, no necesariamente. ¿Cuánto dura un coito? ¿Cada cuánto tiempo es normal tener relaciones sexuales? ¿Puede producirse embarazo en la primera relación? ¿Es normal el tamaño de mi pene? Y eso es lo que pregunta. ¿Ves? Estaba con el tiempo justo. Les dejo estas referencias de Educación para Padres de Fernando Bianco, que es el padre de la sexología moderna, porque es el que ha escrito más libros y es el más de la sexología, él es médico sexólogo. La máquina de los memes y el gen egoísta extendido. Eso es muy importante porque los memes no son los memes de Internet, sino es cómo se transmiten las creencias. Y la conciencia expandida también. Estos autores todos se basan en las creencias irracionales que recibe la gente. Y yo estoy trabajando en una tesis de doctorado sobre estos temas. O sea, cómo llegan a nosotros las creencias sexuales, cómo se originan, quién las transmite y cómo pasa. ¿Ok? Gracias por su atención. Estoy a la orden para lo que ustedes quieran. Acá tienen mis redes sociales. Y gracias a ustedes de CONASEX por las preguntas, por la participación, por la invitación que me hicieron.